Muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo, tarde calurosa en la ciudad de San Francisco, arriba de los 38 grados, sofocante. Para mañana un día similar, último día de este 2025, complicado en todos los aspectos, pero bueno, con la esperanza, la fe de que el 2026 traiga mejores expectativas. Seguro cada uno tendrá su forma de analizar y ver el año, solamente lo hago en un contexto muy, muy general y seguramente también afectado por algunas cuestiones personales. sí, sí, por supuesto, cada uno ha vivido en estos 365 días de año un montón de cosas y que a esta altura del año se hace un balance para ver si fue positivo o negativo, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, o sea, todo lo vivido es positivo, pero bueno, después pasan cosas y te tenés que replantear un montón de situaciones que duelen o te mejoran, pero bueno, todo sea bienvenido. Sí, 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 estar vivo y bien de salud ya es mucho decir para empezar, así que con esa filosofía seguramente nos va a dar un poco más de ánimo para empezar, porque tenemos muchas noticias para contar, para hablar y la verdad que no son Nada alentador. nada alentadoras. Ya le contaba ayer sobre un caso particular y personal que vamos a escribir y vamos a contar toda la historia de la perversidad del sistema de salud y recién tratando de confirmar una noticia hablo con otra persona donde la situación es similar. Obras sociales que no responden, camas que no se encuentran, médicos que no quieren atender y dejan a la deriva pacientes, generalmente trabajadores que son los que menos recursos tienen, quedando a la deriva y presos de un sistema de la seguridad social que es calamitoso y que no tiene nada que ver con el gobierno actual ni nada, es un contexto general y un panorama que venimos viendo desde hace años, donde el que tiene plata tiene más probabilidades de sobrevida que aquel que labura y tiene una obra social sindical o una obra social con el monotributo, pero esto es real, sucede, nos guste o no, y ni hablar para quien no tiene obra social, no puede hacerse los controles habituales y todo lo demás, a mí en lo personal me parece algo totalmente injusto y es muy difícil hablar de una democracia plena cuando no hay igualdad, al menos en el acceso a la salud, y si tenés plata te podés salvar y si no, te morís, es así de simple. Sí, eso, ese es un punto importante, tener plata o no tener plata a la hora de algún tratamiento de salud. Pero hay otra cosa también importante que es necesario remarcar y lo remarcamos muchas veces también en el diario y ahora en streaming. El nivel de atención de salud y las prestaciones que se dan en esta ciudad muchas veces dejan que desear. Cuando tenés un problema importante, hasta los mismos profesionales dicen, "No, andate a Córdoba", y eso no está bien. Es una ciudad grande, es una ciudad donde hay grandes instituciones de salud y deberían tratar a las personas como se debe y con la atención que se debe, porque muchas veces cuando te equivocas en un diagnóstico o decís algo, es una vida que se va y a veces, no a veces, sino que es muy injusto. Sí, sí, porque las obras sociales demoran traslado, no tienen la cobertura que deberían tener y en vez de De fijarse en el paciente, se en fija la en el bolsillo urgencia del se paciente. fijan en el bolsillo, cuando hay, como decís vos, aquí en San Francisco, hospitales, clínicas privadas que pueden brindar ese servicio, pero como no tienen convenio, indican un traslado de un paciente crítico, lo dejan a la deriva, no hay cama, las ambulancias que no llegan, en este caso, que es la ambulancia de Sanar también, que tenía que llegar en particular, y demoró más de 4 horas porque estaba en otro lado, y seguramente no debe ser un capricho porque la obra social no le paga, y todo así, ¿me entendés? Está todo atado con alambre y tan mal, y funciona tan mal que termina siendo muy perverso y hasta que no te pasas y no estás en ese lugar, en esa situación, no te das cuenta o no le das pelota y está bien que así sea. Tenés tantos problemas por resolver que te olvidás de esto y así sucede. Y justamente hoy hablaba recién de casualidad, que también lo vamos a estar averiguando, de alguien que tuvo un problema de salud, afiliado también a la obra social de la UOM y estuvo 2 días esperando una cama en Buenos Aires. Esta persona es de San Francisco, estaba en Buenos Aires, no quiero ahondar mucho en detalle porque no tengo la data completa. Estaba en Buenos Aires laburando, sufrió un problema de salud, en los hospitales públicos no lo querían atender porque tenía obra social y estuvo 2 días esperando que le den acceso a una cama en un centro de salud de la provincia de Buenos Aires, terrible. Pero bueno, vamos a empezar con toda la información del día, seguramente
Vamos a estar ampliando, ya se lo decía ayer, con una nota completa con todo lo que sucedió para alertar y quien tenga que pasar por esa situación sepa lo que está sucediendo. Pero vamos a empezar con la información del día, que es muy importante. Hoy en la ciudad de San Francisco se dieron 3 allanamientos, escucha bien, 3 allanamientos por personas que tenían en su vivienda pornografía infantil en sus celulares, computadora, etcétera. Uno de los casos es de un hombre que vuelve a ser detenido por ese delito. O sea, es reincidente, se trata de un hombre de 48 años que vivía en Avenida 9 de Septiembre en el barrio Jardín. Le secuestraron un CPU, celulares. Esta mañana a las 9 de la mañana fue la policía, realizó el allanamiento. Todos los operativos que te voy a contar están bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de la fiscal Silvana Cuaglia. Este hombre, que creo, Julián, que habíamos estado hablando hace poquito, que lo conocemos, había estado detenido en febrero del 2022 cuando la Fiscalía de Delitos Complejos estaba a cargo del fiscal Bernardo Alberione y fue detenido bajo la misma calificación legal, o sea, poseer y distribuir material de pornografía infantil. O sea, un enfermo totalmente detenido nuevamente, que es increíble que esté libre, me cuesta creerlo, y que esperemos que ahora la justicia pueda poner todo lo que legalmente está al alcance para que este tipo no salga a la calle por lo menos por un largo plazo. Y sí, porque bueno, de eso también hablábamos muchas veces, este tipo de delito, al ser también novedoso, porque vamos a ser claro, antes no había internet, entonces está medio agarrado de los pelos y las condenas en primera instancia son relativamente cortas. Baja, 4, sí. 5, 3, de poco tiempo y hasta es carcelable. Ahora, cuando es ser residente, bueno, ahí sí, pues sí vos puedes caer bien con todo el peso de la ley, porque es obvio que esta gente no para, no deja de hacer eso, porque tiene un grave problema y que lamentablemente no sé si puede vivir en sociedad. Lo dudo, la verdad que coincido. Y bueno, ahora con estos allanamientos y que ya van, es la sexta persona, séptima en lo que va del año con respecto a este delito. O sea, que nosotros fuimos siguiendo cada uno de los casos, muchos fueron condenados, pero tampoco condenas relativamente cortas que después van a salir y van a reincidir seguramente en ese lugar, porque en ese hecho, porque no se recuperan. Dentro de la cárcel no hay forma de recuperar a una persona de esta. Bueno, y vos decías 6 o 7, hoy 3. Este reincidente que te estoy hablando, en Barrio Jardín, de 48 años, y horas después la misma Fiscalía, como te contaba, de Delito Complejo, realizó allanamientos en La Milca y Barrio Sarmiento. En La Milca, en un domicilio ubicado en calle Echeverría, en el lugar los efectivos identificaron a un joven de 27 años y procedieron al secuestro también de una CPU de alta gama y un teléfono iPhone 15 Pro, elementos que quedaron a disposición de la justicia. El tercer procedimiento tuvo lugar en Barrio Sarmiento, sobre calle Florencio Sánchez, donde se identificó a un joven de 25 años, todos muy jóvenes también, donde se incautaron 2 teléfonos celulares, un Samsung Galaxy A22 y un iPhone 16 Pro Max, los cuales también serán sometidos a peritajes técnicos por la justicia. En un solo día, 3 perversos hijos de mil puta detenidos en la ciudad de San Francisco por tenencia y distribución de pornografía infantil. Sí, realmente grave. Ojalá la fiscal de delito complejo Cuaglia pueda averiguar bien de todo cómo viene y seguir, o sea, Seguir la línea. bueno, sí, seguir cómo viene, porque esta gente se va relacionando entre ellos y se van juntando, entran en esa, como le dicen, la Dark web. dark web y todas esas cuestiones donde ellos sí saben manejarse, por eso tienen teléfonos de esa característica y se ponen con computadora de alto nivel, porque se van comunicando y bueno, después son detectados, pero lamentablemente cuando ya son detectados ya es tarde, ya se hicieron el daño, ese material está dando vuelta, en ese material hay personas reales. Exacto, eso es lo Reales peor de todo. y menores. Y eso es lo que le gusta a este tipo de enfermos. Así que desde acá vamos a seguir el caso detenidamente, porque o sea, ya es una cosa de loco lo que está pasando. Sí, el título del video dice Ciudad de Abusadores. Hace referencia
a la cantidad de estos hechos que se vienen repitiendo, ¿no? Por supuesto que no estamos hablando de todo, pero sorprende la cantidad de personas detenidas por este delito y cuando ves la edad te das cuenta que son muy jóvenes, 25 y 27 años. ¿Qué tienen en la cabeza estos pibes para andar buscando y vendiendo? Si, es difícil de corroborar, porque si lo venden el delito sería más grave, pero al menos traficando con todos estos videos que tienen a menores de edad siendo abusados sexualmente. No me entra en la cabeza. Por la gente que yo he hablado y que ha estado en distintos casos en esta parte, vos adquirís una vez y después lo vas como intercambiando. Cada uno tiene como hacíamos con la figurita cuando éramos chicos, o sea, haciendo una comparación. O sea, yo tengo este material, vos me pasás este, y entonces ese material se va girando, no es que compran y venden, sino que se van distribuyendo como bien. Pero hay algunos hijos de puta que compran y se hacen una moneda, claro, con una moneda con todo esto. Porque algunos dicen, bueno, no, a mí no me interesa, pero hay gente que lo consume y lo vende. Bueno, es la misma mierda. Sí, es la misma mierda. O muchas veces uno de estos enfermos dice, tengo material nuevo, y ahí lo pone como a disposición, entonces ahí sí también hay una transacción comercial, pero normalmente se van girando ese material entre ellos. Acá nos dice Pauli, o sea que detuvieron, protegieron su identidad, la justicia a lo largo de los ciudadanos, convirtiendo quién es, que le arruine la vida a un joven. Sí, entiendo. Todos quisiéramos saber quién es para protegernos, créannos que no tenemos la identidad de todos y a veces se complica y legalmente... Sí, no te la pasan y es difícil. Sí, de este lado podemos seguir el caso con todos los pormenores, porque de esa manera por lo menos la gente está informada y es un poco de presión, si se quiere, una buena presión para la justicia para que no deje esto de lado y que pase a ser un delito común, porque no está bueno acostumbrarse a esto. Bueno, ¿qué pasa en Frontera? Privilegios para pocos. En un ratito nomás, el que quiera ampliar va a estar en nuestra web, eltiempodiario.com.ar y en nuestras redes sociales. ¿Qué sucedió en Frontera? Te lo cuento rápido y después, si quieren, lo leen completo en el informe que va a estar publicado en nuestras redes y en nuestra web. En primera instancia, el Ejecutivo mandó al Consejo Deliberante de que se levante la emergencia económica. La emergencia económica normalmente encaja ciertas cuestiones que el municipio no puede hacer para agrandar el gasto, bla, 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 para hacerla cortita. En primera instancia se levantó la emergencia económica, posteriormente se presentó un decreto en el cual varios empleados que dependen o son muy cercanos al departamento ejecutivo, o sea, al intendente, terminaron en planta permanente del municipio con cargos en las categorías más altas, que es muy poca la gente en la Municipalidad de Frontera que llega a esos niveles. Y también en otro punto se dio que hay aumentos de salario para funcionarios, no es para todos, te lo voy a contar. Están el aumento que se le dio al secretario de Gobiernos y Políticas Sociales, en este caso es Diego Miguel Seguesi, y al secretario de Hacienda y Administración, Juan Carlos Rinaldi. A estos dos funcionarios, en ese mismo decreto, se le da un incremento salarial del 30%. La respuesta del intendente del Ejecutivo fue que cumplen otras tareas, por lo cual le correspondía ese aumento, y además se dio ingreso a la planta de trabajadores municipales, a muchos empleados cercanos también al propio intendente Martínez, gente que trabajó en la última campaña, que es cercana al oficialismo. Pero lo principal es que personas muy cercanas al departamento ejecutivo municipal, que dependen y trabajan para Oscar Martínez, terminaron sin tener ningún tipo de carrera dentro del municipio en altas categorías, o sea, los que más cobran en la Municipalidad de Frontera, y aumento del 30% para dos funcionarios municipales de Frontera, previo o posterior, para decirlo bien, a que se levante la emergencia económica para que el intendente pueda llevar esto al Consejo Deliberante y que se apruebe finalmente. Hay muchas quejas, entre ellas del gremio
de los empleados que trabajan en la Municipalidad de Frontera, de los delegados del gremio, que se están quejando porque dice que mientras esto sucede, a ellos le niegan cualquier tipo de aumento, le bajan el costo de las horas extras, son maltratados, hay gente con 20 años de carrera que... Exactamente, gente que está a cargo de áreas importantes y no le dan categoría, así que el que saca a la luz toda esta cuestión, en gran parte, es el gremio o los delegados del gremio de los empleados municipales de Frontera, poniendo evidencia que los vicios de la política no escapan de ninguna administración, ¿no? No, ha emitido un comunicado el secretario de los empleados de Frontera y ha comunicado también al sindicato que agrupa todo como para que intervenga y vea si esto también, porque roza un poco la ilegalidad, porque cuando vos sos secretario de gobierno, en el caso del aumento del sueldo, sos secretario de gobierno o secretario de Hacienda, como es en Frontera, no podés subirte el sueldo solo, ¿entendés? O sea, se le sube automáticamente a todos. Exactamente. Hay unas cositas que no cierran, pero igualmente el aumento no fue, por eso tuvieron que pasar por el Consejo Deliberante. Sí, lo que dice Gremio es que mediante el decreto 91-2025 se incorporó funcionarios políticos a la planta permanente sin concurso previo, asignándoles directamente categorías superiores del tramo ejecución, lo que contradice la carrera administrativa municipal. En paralelo sostienen que se continúa negando el pase a planta permanente y la posibilidad de concursar ascenso a trabajadores con más de 6 años de antigüedad, incluso a empleados con décadas de servicio. ¿Qué dice? Aumentos y contradicciones, mientras el Ejecutivo argumenta faltas de recursos para otorgar mejoras salariales al personal, actualizar el valor de las horas extra, regularizar situaciones laborales y mejorar condiciones de trabajo. El gremio denunció que sí hubo fondos para otorgar aumento salarial del 30% al secretario de Gobierno y Políticas Sociales, Diego Segesi, como decíamos, y al secretario de Hacienda y Finanzas, Juan Carlos Rinaldi. Finalmente, informaron que elevaron una denuncia, bueno, los gremios nacionales a los cuales responde, basta de privilegios para los políticos y ajustes a los trabajadores, concluye el comunicado firmado por el delegado gremial Emilio Giacone y el subdelegado Gerardo Ode. Clarito. Si le sacás el coso de gremio, parece un coso de libertario. Parece Milei, sí, tenés razón. Pero bueno, nada que ver. No, nada que ver. Pero sí, va, eso sí que casca. Sí, vaya que lo es, vaya que lo es. Situación complicada de Frontera que no escapa, como decía antes, a los vicios que tienen la mayoría de los políticos cuando gobiernan, que dicen que defienden una cosa, pero siempre terminan acomodando a los amigos, dándole aumentos a los amigos, a los que laburaron para ellos, o sea... Un funcionario de alto rango, varios funcionarios me dijeron eso. ¿Qué quiere que le demos trabajo al enemigo? Por supuesto que le vamos a dar trabajo a gente que conocemos y a familiares. Preso, pero es lo mismo de siempre. Claro, cuando quedan mirando como diciendo, o sea, encima, no solo no te arrepentís, sino que lo estás justificando de una manera tan estúpida, ¿no? La gente que tiene que trabajar en el Estado, tiene que trabajar y servir al Estado. Sí, tiene que ser eficiente. Claro, eficiente. Pero bueno. O sea, vamos a la campaña, laburá para mí la campaña, si nos va bien, te doy un puestito, si no vas bien, te doy un aumento, si te va bien, te doy una categoría, y si no vas mal, bueno, habrá que esperar hasta las próximas. Sí. Me parece que así no debería funcionar. No, sin hablar, sin duda, por eso no es solamente Frontera, ¿no? Sí, bueno, en San Francisco, de hecho, hay un montón y todavía no se sabe la realidad de la cantidad de empleados, hay una discusión permanente de que gente ingresa, que sale, que se va, que se jubila, que no se jubila, y los aumentos y no aumentos de la gente que trabaja en la municipalidad de San Francisco. Y en Frontera no escapa tampoco a esto. Tampoco la realidad. Así estamos, a pesar de que se habla de nueva política, lo que hay es más y más de la vieja. Bueno, vamos rapidito porque nos estamos pasando de tiempo. Néstor Gómez escala a lo más alto de la justicia de la provincia de Córdoba, de la mano del gobernador Martín Yarzora. En la última sesión del año, la legislatura de Córdoba aprobó los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos claves dentro del Ministerio Público Fiscal y de la recientemente creada Procuración Penitenciaria Provincial. Entre las designaciones se destaca la del abogado sanfrancisqueño Néstor Gómez, quien fue confirmado como fiscal adjunto de la provincia. Es lo máximo que puede haber prácticamente del Ministerio Público Fiscal, que es quien se encarga de la acusación, para que entienda la gente, es el que dice, o sería como en Estados Unidos, el Estado contra.
que comete un delito representa eso. ¿Falta una aprobación o ya está? Ya está, ¿Ya está? ya está. Ya en el Listo. 2026 ya entra en funciones. Exactamente, según informó oficialmente, Gómez asumirá en marzo próximo, cuando también tomará posesión en su cargo como fiscal general de la provincia, Carlos Rubén Lescano. Y además de él hay otros 4 fiscales adjuntos que trabajarán con Lescano y el otro... Una vez me llamó el fiscal general, ¿no? ¿Te acordás en el caso? Sí, una vez lo batateaste ahí. ¿Quién es este? Dijo. No le gustó mucho. No le gustó mucho. Dijo, ¿quién es este? Era de él, pero no me acuerdo. No, era. Bueno, Demel está ahora como fiscal adjunto. En aquel tiempo era Besaro, me parece. Besaro. Allá en Río Primero le quisiste dar una indicación, al fiscal no le gustó mucho. ¿Quién es? Dijo. Pero bueno. Y otra. No, en el caso de Mercedes sí me llamó también. En el caso, bueno, pero yo estoy hablando del caso de la. Cuando publicaste el video. Sí, también sabemos que sí, también tuvimos un par de. Pero bueno, allá ellos. También, Ahora te llamaría Néstor Gómez, ¿no? Néstor Gómez, sí, lo conocemos. Hemos tomado varios cafés con Néstor Gómez. También la que sube y se va para arriba es Bettina Graciela Croppi, ¿te acordás de la fiscal de Morteros? Exactamente. También avanzó la legislatura en la conformación de la, que no sé, la verdad no me pregunté porque no sé cómo funciona esto, lo voy a averiguar después. Quedó a cargo de la Procuración Penitenciaria Provincial, pero recientemente creada por el gobierno de Zarzuela. Y con todo este quilombo de los presos estos que son peligrosos, de alta complejidad, no sé qué mierda, decía Martín creó un puesto nuevo y la puso a cargo a esta mujer. A Bettina Croppi, que será la máxima, el cargo máximo que tiene la Procuración Penitenciaria Provincial es para Bettina Croppi, que va a estar acompañada por Guadalupe Trillo Pellisari, Iván Javier Rodríguez y María Florencia Degano, junto a Melanie Matia, quien ocupará la Secretaría Técnica del organismo. Pero a quien va a dirigir y comandar todo eso es Bettina Croppi, que arrancó desde acá, de la Fiscalía de Morteros, también conocida por todos. Bueno, seguimos con la información. Tenemos también un caso que no digo que tengamos la información a medio porque estaría muy mal periodísticamente encararlos de ese lado, pero tenemos una cuestión, el hecho, una persona que apareció a la madrugada herida cerca de su moto. Primero se pensó que era un accidente de tránsito, lo trasladaron al hospital en grave estado, luego por las heridas que presenta esta persona habría sido golpeado fuertemente por alguien o varias personas, y además se cree que podría haber sido golpeado, quiso seguir en su moto y se descompuso y cayó al piso, cuestión que la justicia está tratando de indagar. No tenemos el lugar exacto donde ocurrió el hecho, pero sí que esto ocurrió en la ciudad de San Francisco en las últimas horas. Sí, hay una confusión con el apellido, pero el hecho fue, hoy tempranito, antes de las 7 de la mañana, esta persona, ya llegando a su domicilio, cae descompensada en la vía pública. Vecinos que no conocían lo van a ayudar, ven que tiene un golpe en la cabeza, sangraba y es llevado al hospital de Iturralde. Todos pensaban en el primer momento que, bueno, que podía haber tenido un accidente, o se haya descompensado por el local o algo, se haya caído de la moto y ese sería el golpe que tenía en la cabeza. Cuando le hacen una tomografía se dan cuenta que en el golpe que no tenía solamente un golpe, sino que tenía varios golpes y que eran más producido por alguien, por otras personas, que no por un impacto con una moto. Entonces ahí se empezó a hacer la averiguación correspondiente como para ver qué le había pasado a este señor, porque todavía está en terapia intensiva, joven, no supera los 40 años, está en terapia intensiva y está grave y no está en conocimiento, no puede decir lo que pasó porque todavía no está consciente. Exactamente, hombre golpeado aparentemente por una o varias personas, internado en grave estado en el hospital Iturraspe. Ocurrió esta mañana muy, pero muy temprano, apenas amanecida sobre la ciudad de San Francisco, y creo que estamos en presencia de otro de los tantos graves hechos de violencia urbana que se vienen repitiendo, ¿no? Desde el hospital nos comentábamos, o sea, si lamentablemente tenemos que hablar de otro deceso, esto pasa a ser un homicidio o algo parecido, porque por la característica que tenían los hematomas y los golpes en el cráneo, no eran producto de un accidente vial.
Y para terminar, tenemos que hablar también de algo, una nota que tuvo una gran repercusión ayer en nuestras redes sociales, que es alarma en San Francisco. La Escuela Normal Superior Avellaneda enfrenta crisis por falta de inscripciones en la carrera docente, donde marca la gravedad de que cada vez hay menos gente que se inscribe para seguir la carrera. ¿Qué sucede? Los docentes están ganando muy poco, hay pocos incentivos para estudiar eso. Cualquiera que termine el secundario prefiere iniciar un trabajo de empleados de comercio, por ejemplo, donde el Sí, salario inicial es más alto que el de un docente. Me llamó el director, me mandó un mensaje el director del colegio, estuve charlando muy poquito, lo invité a que venga acá y que dé su punto de vista, porque nos decía él que no es así, que es mayor la cantidad de alumnos que están inscriptos. Yo lo que le traté de explicar, que la nota con la cual hemos escrito tiene que ver con gente que nos marca la situación desde dentro del mismo colegio y que no es una crítica para nada hacia la carrera que se dicta en el colegio, sino que es una crítica, en este caso también hacia, especialmente al gobierno provincial, donde faltan incentivos para que haya docentes y en un futuro no falten en los colegios, porque si hoy hay poco estudiando, en el corto plazo, sobre todo para un país o una provincia, en 5, 6, 10 años van a faltar docentes. Que hay un problema muy grave con lo que ganan los docentes, que le están descontando también ahora el tema más de jubilación, más de obra social, por el déficit que tiene la caja de jubilaciones. Hay todo un combo y no es en contra de la educación que brinda el colegio normal, que todos sabemos que es muy bueno y funciona muy bien. Eso es lo que le quise explicar. de hecho todos los docentes jubilados, hay docentes jubilados, docentes de muchos años que han estudiado ahí y han educado a todo San Francisco y la región, y han salido del colegio normal. Por eso, repetimos, no es una crítica al colegio normal, sino que Es en defensa. es una opinión y una información que tenemos que antes iban 20 personas a estudiar, por decirte un número, y ahora van 10. Entonces, como decís vos, a largo o a corto plazo van a faltar esos profesionales Educadores. para las aulas de toda la región. Sin duda que la discusión es mucho más amplia sobre la calidad, qué sé yo, pero en este caso no se trató nada de eso, no se criticó al colegio, quiero dejar en claro Sí, porque esa es la y realidad. a veces también cuando vos tenés 17, 18 años, si no tenés esa vocación o hay otras cosas para estudiar, se abrió un mundo en la parte digital de informática donde mucha gente se vuelca para ese lado y deja esta parte de docencia porque es más tentador, con vista a decir voy a tener más trabajo y voy a ser mejor remunerado. Entonces ahí también puede ser un punto donde habría que analizar después, una vez recibido, si tenés el sueldo correspondiente a lo que, a la expectativa que cuando vas a estudiar. Seguramente en las próximas horas vamos a hablar con el director, lo vamos a invitar que venga aquí, se siente porque no hay ninguna animosidad ni hacia Yo él, ni creo hacia el que, colegio, ni nada que ver, simplemente es en defensa de los propios docentes que se aparte, merecen mejores no sueldos. salió la noticia. Sí, gracias de replicar Sí, sí. de otro lado, así que. Así que un saludo para el director, que también habló muy Sí, bien, tampoco, no es sí, una crítica, habló muy bien. está bien. Así que bueno, nosotros nos vamos, ya nos Y la otra cosa despedimos. que pasó también en las redes, o sea, una repercusión de que se va el vicepresidente, ¿se va o no se va? ¿Ha ido? Oficialmente no está todavía. Vicepresidente deportivo, estaba hablando. Oficialmente todavía no está. A mí me tiraron que se va como candidato. ¿Candidato qué? ¿Intendente? ¿Quieres intendente? Puede ser, están todos sus Claro, derechos. en algunos comentarios también están. Pero también me lo dijeron de fuentes un poco más fuertes, que sería tentado para un candidato, bueno, puede agarrar o no, Libertario. libertario. Y mira, yo te voy a decir la verdad. Es uno de los problemas por los que se va y que se le indicaron, que nosotros hemos comentado acá, era porque cuando festejó la victoria de la Libertad Avanza. De la Libertad Avanza, que no cayó bien en el ámbito político de San Francisco y la provincia, ni siquiera tiene que ver con el kirchnerismo, que acá no existe, sino con el ámbito político de Yarlora y Bernarte, que empujaban la lista de Juan Iqueretti. Esto es claro. Y Simple y perdieron claro. ante la Libertad Avanza. Exactamente. Tan Y simple. por otro lado, porque en la nota que está escrita y que ayer también estuve hablando acá en el vivo, está puesta muy en condicional. Lo que yo les puedo decir es que hoy puedo averiguar que la renuncia en la reunión de comisión de directiva existió, leyó un comunicado, lo dijo que lo iba a publicar en redes sociales en las próximas horas, hecho que no ocurrió porque fue frenado por el oficialismo
que si bien me dijeron que, algunos dijeron, bueno, ya está, que se vaya, no querían que esto se dé en medio de un escándalo. Quisieron frenar el escándalo mediático que podía crear lo que quería publicar en redes sociales Gustavo Rosso. Y ahí me dijeron que no, no solamente Gustavo Rosso se va, ¿eh? Ya te voy a averiguar más. Pero en la reunión, Lo más importante es Gustavo Rosso, por supuesto, el vicepresidente. mira, te lo digo con detalle. Gustavo Rosso empezó la reunión y dijo, bueno, antes que empiecen la reunión, que hay un tratamiento, un orden del día, dijo, quiero la palabra. Dijo que iba a renunciar, dijo que era porque no se podía integrar, dijo que era porque no podía gestionar y dijo que había cuestiones políticas que lo superaban a él y que su presencia dentro del club no quería que traiga problemas a la Podía institución perjudicar al club. y leyó ese comunicado. Ahí le dijeron que lo que él quería hacer no se podía por el momento porque no estaba dentro del orden del día, es muy relativo a eso, y No, quedó pero en es real también. está en stand-by porque él había dicho que lo que leyó dentro de esa reunión lo iba a publicar en redes sociales textualmente porque Ahí, lo tenía escrito. ahí hubo un problemita también. Sí, entonces mediáticamente no quería que esto escale rápidamente y sea un escándalo para fin de año en el Club Deportivo Belgrano, así que por ahora oficialmente ni Rosso ni Sportivo confirmaron la renuncia. No está en el equipo, me parece. No, Pero bueno. veremos la próxima hora que pasa. Nosotros ya nos volvemos a encontrar en el 2026, como le decía, ojalá que una luz de esperanza les llegue a todos en este fin de año y que comiencen de la mejor manera el 2026. Hay que cuidarse, ir despacio, porque después de las 12 andan todos apurados, no tiren cohetes, no tiren bombas, compórtense, no coman tanto, porque después terminas empezando mal el año, te chupas, terminas empezando mal, comes mucho, terminás con el lío, sobre todo para las personas de la edad nuestra y más grande, que ya tenemos bastantes problemas, Y los y anda chicos también. despacio. Y los chicos también. Y el que sea el festejo sano y tampoco con tanto exceso. Viste, años atrás esperaba esta fecha como para meterle una movida, ahora estás preocupado por tus hijos que van a salir, que es toda una movida, que yo... ¿Cómo cambia la vida, no? El miércoles está el cierre del año de Runa, así que también está bárbaro para ir y por eso. Pues tranqui. Los chicos más jóvenes que vayan tranqui, Tranqui. tratar el lugar, porque ¿viste? A veces se agolpan mucha gente, la mayoría sale, entonces que salgan, no, nadie está diciendo que no salgan, sino que sean un poco conscientes del lugar y el momento que están. Gracias a todos, como siempre, por acompañarlo. Le agradecemos enormemente que hayan estado junto a nosotros durante todo este 2025. Que tengan felices fiestas. Nos volvemos a encontrar el año que viene. Un abrazo para todos.